Bueno, chicos, para hoy tenemos mediación prejudicial obligatoria. Es un tema, no sé si complicado, pero es polémico. Se han generado corrientes a favor, corrientes en contra. Nosotros tenemos obviamente nuestra propia opinión, no pretendemos tampoco que todos la compartan. Así que lo que vamos a hacer es presentar el tema, analizar un poco para qué lado va la jurisprudencia y algunas opiniones, y les dejamos el material como para que ustedes formen su propio criterio. Tienen ahí en la misma pestaña que mostré recién una carpeta de mediación donde van a encontrar varios trabajos. Hay uno de Falcón, hay otro de Giannini, que hablan sobre mediación. El de Leandro habla especialmente de la mediación en la provincia de Buenos Aires y recoge un poco la experiencia desde la sanción de la ley hasta el momento en que escribe el artículo. Así que es un tema que desde lo teórico no es tan difícil y después vamos a hablar un poco del procedimiento más práctico. Ahora ya la polémica un poco está apaciguada después de unos cuantos años, pero digamos sigue teniendo sus problemas y quizá algunos beneficios. Pero bueno, no me quiero adelantar a las conclusiones. Comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la mediación? Recuerden que nosotros venimos analizando un montón de temas desde que empezó el curso hasta hoy y todavía estamos parados antes de tribunales, ¿no? Estamos analizando actividad extrajudicial de abogados y abogadas. Ciertamente hemos comentado algunas herramientas judiciales, ¿no? La clase pasada, como el beneficio, las diligencias preliminares y la prueba anticipada. Pero digamos que todavía estamos antes de la interposición de una demanda. Todavía ni pisamos tribunales. Entonces, corresponde hablar de mediación. Y acá va la primer clave, chicos. Cuando ustedes se enfrenten al estudio de la mediación, ¿qué va a pasar? Se van a enfrentar con la mediación de la provincia versus el modelo teórico. O sea, ustedes van a leer, por ejemplo, Falcón y va a decir lo que es la mediación, desde el punto de vista teórico, ¿no? Como modelo teórico. Y después ustedes van a leer la ley de la provincia de Buenos Aires y le va a hacer ruido por todos lados. Eso es porque, y adelantando un poco mi punto de vista, la mediación bonaerense no tiene nada que ver con el modelo teórico propio de los países escandinavos, que es de donde viene la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Entonces, yendo un paso para atrás, ¿cuáles son estos medios de resolución alternativos? Existen los llamados heterónomos, donde un tercero es el que da la solución a la controversia. Ahí tenemos el juicio de amigables componedores y el arbitraje. Y después están aquellos medios donde son las propias partes las que van a eventualmente arribar a alguna solución de su controversia. Y ahí tenemos la negociación, aspecto que ya analizamos, ¿no? Es ese vínculo o trato de persona a persona, donde se pretende llegar a un acuerdo eh, sin la colaboración de nadie, ¿no? Las partes en un contacto directo. Y después aparece la mediación, que es una suerte de negociación, pero con la presencia de un tercero que trata de fomentar ese acercamiento entre las partes. Esa es la figura del mediador. Y finalmente, entre los métodos autocompositivos está la conciliación. Y recuerdo que la clase anterior, o alguna de las clases, ya ni me acuerdo cuál, eh, marcamos esta diferencia entre el mediador y el conciliador. Que el conciliador, en realidad, es una figura estatal, por lo menos en la cultura jurídica argentina. ¿Por qué les aclaro esto? Porque uno cuando lea negociación, mediación y conciliación, cuando ustedes lean las definiciones de los tres, les va a parecer que es todo lo mismo. Uno dice, ah, bueno, está bien, negociación, contacto directo entre partes. Mediación, bueno, es una negociación pero asistida. O sea que sigue siendo una negociación. ¿Y qué? ¿Y la conciliación? Ah, bueno, también. Es más o menos lo mismo que la mediación, pero el tercero es alguien del Estado. Y parece todo más o menos lo mismo. Bueno, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque la negociación es la más clara quizá de las tres. Son las partes entre sí sosteniendo un diálogo que pretende poner fin a una controversia.
Buenísimo. Ya sea por sí misma o a través de sus abogados. Genial. Hasta ahí no hay problema. En la mediación aparece un tercero, el mediador. Y acá está el problema de la confusión, digamos, el núcleo de la confusión. Como modelo teórico, exportado, ¿no? Porque viene de la cultura europea la mediación, o de los anglosajones, los canadienses, les encanta. En algunos estados norteamericanos. No es propio de la cultura jurídica latina. Entonces, el problema está en que el mediador, o la figura de ese tercero imparcial que va a ayudar a las partes a negociar, está en que en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en general es obligatoria. Ahí está el problema. Porque como modelo teórico la mediación es voluntaria, las partes van de la mano al mediador. Voluntariamente van. Fíjense, nada que ver. No es propio de nuestra cultura jurídica que dos personas digan, ay, estamos con una grave imposibilidad de sostener un diálogo. Busquemos a un tercero que nos dé una mano. Eso para un argentino es una cosa imposible. O sea, es más probable que la persona se agarre a piña en una esquina que digan, no, ¿sabes qué? Te propongo que busquemos un tercero que como intermediario facilite un punto de encuentro. Eso es un delirio en Argentina. No sé por qué. Yo no soy sociólogo, no estoy para analizar las causas de por qué eso es así. Será por nuestra personalidad un poco más emocional, la verdad que no lo sé. Pero eso acá es una utopía total. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, la mediación aparece como obligatoria. Pero ustedes cuando analicen la mediación como modelo teórico van a ver que la voluntariedad es algo esencial. Es algo esencial. Entonces vos me sacás la voluntariedad y estás quebrando uno de los pilares esenciales de una institución. Imagínense, chicos, es como que yo les diga, miren, este es un avión, este es un avión. Y ustedes me van a decir, ¿y dónde están las alas? No, vos no te preocupes, subiste que vuela igual. Y está complicado, chicos, está complicado, porque le falta un elemento esencial, que es el carácter voluntario. Cuando se instaura la mediación en Argentina y en la provincia de Buenos Aires específicamente, nunca nadie pensó en los justiciables. La defensora más paradigmática de esta institución procesal, cuando se implantó en los años 90, fue Elena Hayton de Nolasco, en aquel momento jueza camarista civil de la Nación y posteriormente jueza de la Corte Suprema. Y tiene varios trabajos sobre mediación. Ella habla de la descompresión del sistema de justicia. No piensa en el ciudadano pobrecito que transita los tribunales. Si se lo nombra como algo circunstancial. Pero digamos que como política judicial apunta a la descompresión del sistema, supuestamente abarrotado. Pero claro, como ustedes se darán cuenta, eso formó un cuello de botella, porque es genial. El primer año la gente desviaba esa autopista hacia la mediación. Entonces el sistema se descomprime y se vende como un éxito. Pero claro, al poco tiempo todos los que no arreglan, sometidos obligatoriamente a ese tránsito, vuelven, digamos, de la colectora a la autopista judicial y se colapsa más adelante el sistema. Entonces la verdad que no sirvió mucho para descomprimir. Si uno analiza las estadísticas, está más o menos igual. Ahora, en el medio está el justiciable, que muchas veces ve encarecer entablar una pretensión, porque primero el tránsito por la mediación, que es bastante costoso, lleva su tiempo y después recién puede entablar una demanda civil. Ahora vamos a hablar un poco de costos, como para que ustedes tengan una referencia tangible en plata. Pero esta es nada más la introducción. Ahora, antes de darle la palabra a Agostina, recapitulamos. Estamos parados dentro de los medios alternativos de resolución de conflictos. Existen de dos tipos: autocompositivos y heterocompositivos. Los heterocompositivos, juicios amigables componedores, arbitraje. Los autocompositivos, negociación directa, mediación
y conciliación. Con la particularidad de que en la teoría, la mediación es voluntaria y ese es un elemento esencial. Chicos, para que ustedes se den una idea, ¿es tan esencial ese elemento que es como que nosotros habláramos de contratos obligatorios? Eso no existe. De hecho, ustedes no se van a acordar porque ustedes ya son del código nuevo. Pero en el código viejo, Vélez Arfiel había incluido algunos contratos obligatorios y siempre se le criticó esa figura, que es medio tautológico, porque no hay si es contrato es voluntario y si es involuntario no es contrato. Ahí incluía la expropiación. Y bueno, muy criticada esa inclusión, después se reformó, no importa. Pero acá estamos más o menos en la misma. Una mediación que no es voluntaria y yo dudo que sea una mediación. Pero bueno, es lo que tenemos en la provincia. Agostina levantó la mano. Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el caso de los procesos laborales, ¿ya existía la mediación y también es obligatoria o Eso no? es otra materia que no tiene nada que ver con civil y comercial. Pero no obstante, no le voy a esquivar al bulto y te la voy a responder ahora en un ratito. Y cerrando el cuadro de los métodos heterocompositivos aparece la conciliación. Que claro, uno cuando lo lee en el libro parece todo lo mismo, pero no, la conciliación, ¿cuál es la nota de color? Que el que interviene intentando que las partes arreglen es un órgano del Estado. En civil y comercial es la figura del juez, chicos, o jueza. Entonces imagínense la diferencia abismal que hay. Porque el mediador en realidad es un abogado de la matrícula, o sea que no tiene nada que ver y no tiene ninguna influencia sobre el ulterior desenlace. En cambio, cuando el juez cita a las partes a que concilien, a una audiencia, imagínense, chicos, es la misma persona que después va a decidir en sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Entonces, muchas veces, sin prejuzgar, aparecen manifestaciones del juez que hacen que las partes reacomoden sus pretensiones. Perdón si alguien ya lo escuchó, pero siempre cuento la misma anécdota. Una vuelta fuimos a una audiencia de conciliación, un juez durísimo, que obviamente conocía los escritos y conocía la causa mejor que las partes. ¿Cuál era su técnica? Hacía pasar a las partes por separado. Entonces vos entrabas, te recibía el juez con la demanda en la mano. Imagínenselo, ¿no? El juez en el estrado más alto incluso, ¿no? Y vos de parado. El Palacio de la Suprema Corte es del siglo XIX, o sea que tiene toda una arquitectura diseñada para que vos te sientas un ser pequeño ante la grandeza de la justicia. Así que vos apareces parado y el estrado está un poco más alto, y el juez sentado. No tan alto como en las películas, pero digamos que uno parado está con el escritorio medio en el pecho. El juez casi ni te mira, está con los ojos clavados en la demanda. Y, y mirándola, ¿no? Por ahí te dice, ¿y usted pretende con esto obtener esa indemnización? Claro, en una frase ya te destrozó, o sea, sin prejuzgar, porque en realidad no dijo nada del contenido. Te pregunta si vos con esto pretendés sacar tanta plata. Para hacerla corta, te destroza, te destroza. Entonces, cuando vos te vas con la cabeza agacha, entra el otro. Y lo ves salir con la misma cara que tenés vos. Y de sobrepique te dejan media hora en el pasillo. Y después abre la puerta y pregunta, ¿y charlaron algo? Y están las partes tan desesperadas por llegar a un acuerdo. Le dicen, sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Pasen que acá el vicesecretario le va a hacer el acta. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, la mediación y la conciliación no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. El mediador está literalmente pintado, chicos. El mediador pone el espacio, sirve unos cafecitos, tira unos caramelos ahí en el medio de la mesa. Y bueno, con una cantidad de frases muy, ¿cómo decirlo? Digamos, amenas. Trata de que las partes sostengan el diálogo.
pero no puede hacer mucho más que eso. Yo tampoco quiero cargar las tintas sobre los mediadores, porque la verdad que no tienen herramientas. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, uno lo lee en el libro, parece más o menos lo mismo. En la práctica les puedo asegurar que no tiene absolutamente nada que ver, porque la presencia del juez es dirimente. En laboral, y acá le respondo a la pregunta de Agostina, funciona diferente porque no hay mediación previa. Lo que sí existe el Ministerio del Trabajo, que tiene un ámbito de conciliación. Y fíjense cómo esto se aplica a lo que acabamos de decir, ¿no? El trabajador puede solicitar una audiencia de conciliación en el ámbito del ministerio. Entonces la empresa es citada y el funcionario que interviene, fíjense que parece un mediador, pero es un conciliador laboral, es un órgano del Estado. Y realmente tiene, digamos, mayores herramientas que la de un mediador civil. Eh, Está bueno, es un ámbito que funciona bastante mejor que la mediación civil. Precisamente por esto que les comento, ¿no? Porque es un funcionario estatal. No es lo mismo que sea un miembro del Estado como funcionario que intervenga, en definitiva, un tercero, un ciudadano común y corriente, ¿no? Como es un abogado de la matrícula. Y después el proceso laboral es diferente, no es como el civil. Es un proceso por audiencias. Entonces la primera audiencia es de conciliación. Entonces, una vez más, imaginemos que las partes no les interesa hacer la conciliación laboral en el Ministerio del Trabajo. La primera audiencia judicial es de conciliación. Y ahí va el propio Tribunal del Trabajo, el que va a ver si pueden acercarse las posiciones entre las partes. Con similares consideraciones a las que hice recién, ¿no? Respecto del juez civil. En laboral es raro que pasen las partes por separado, pero cuando pasan las partes juntas, los órganos judiciales suelen ser bastante, ¿cómo decirlo? Claro, ¿no? A la hora de intentar morigerar esas posiciones que siempre se presentan como extremas, ¿no? El trabajador siempre pretende decenas de millones en indemnizaciones que se multiplican en función de un montón de vericuetos legales que tiene el procedimiento laboral, y el empresario siempre se presenta como que está quebrado, ¿no? Y no tiene nada. Entonces, los conciliadores del trabajo, que no es el tribunal, porque ahí está bueno también decirlo. En civil, cuando se toman audiencias preliminares o de conciliación, en general está el juez. Las audiencias de conciliación laboral no están los jueces del tribunal. Las toma un funcionario especializado en conciliación del trabajo. A ver, nadie le pide los cartones, ¿no? Digamos que dentro del tribunal es alguien que tiene habilidad para que ablandar a las partes, por decirlo de algún modo un poco más coloquial. Entonces, la diferencia está clarísima, ¿no? En la conciliación hay un funcionario estatal. Ceñidos al procedimiento civil y comercial es el juez o la jueza. En la mediación, nada que ver, es un abogado de la matrícula. Y con esta aclaración que va a ser la primera con la que ustedes van a chocar, la primera circunstancia dudosa, ¿no? Que le va a hacer ruido y le va a crujir por todos lados. Van a ver a la mediación como algo esencialmente voluntario y cuando lean la ley de la provincia es obligatoria. Forma parte de su esencia, la conmueve casi hasta desdibujar por completo la institución. Sus defensores van a decir que, bueno, como efectivamente no es una costumbre criolla, a veces, y en aras de la difusión de la institución, es lícito o es válido imponerla como obligatoria. Circunstancia con la que no comparto absolutamente para nada, ¿no? Sobre todo en litigio de derecho privado. Todavía vivimos en un país que pretende ser una democracia capitalista. Entonces, si las personas tienen tanta ganas de arreglar, se llaman por teléfono y listo. No hace falta ir a desfilar por ningún despacho. Y si no lo hacen es porque tantas ganas no tienen. Bien, volvamos a la línea del programa.
La ley de la provincia es la 13.951. Una redacción, no sé si confusa, porque la verdad que una ley es una ley, no es un manual de estudio, pero la vamos a pasar un poco en limpio para que ustedes no tengan problemas a la hora de leerla. Profe, perdón, ¿qué ley dijo? Sí, 13.951. Gracias. Y tiene un decreto reglamentario, el decreto 600 del año 21. Tienen que leer los dos, chicos. Lamento la noticia, pero tienen que leer los dos. Porque en la ley están los lineamientos generales y en el decreto se describe con un poco más de detalle el procedimiento, que es lo que a nosotros nos interesa preponderantemente. Pero bueno, pasamos en limpio la legislación, porque viene medio mezclada la redacción. Ustedes van a ver que en la ley de mediación hay una mediación que es voluntaria y otra que es obligatoria. Bueno, no, puro cuento. La mediación es obligatoria. Por lo menos la que nosotros necesitamos para iniciar un juicio civil. No se puede eludir. Porque esto va a ser de las primeras cosas que lo van a confundir. No hay mediación voluntaria para hacer un juicio civil. Siempre es obligatorio. La que la ley califica de voluntaria, en realidad, si nosotros la transitamos, no nos va a liberar de la mediación obligatoria. O sea, fíjense que a poco de leerla uno ya empieza con la primera arbitrariedad. ¿Qué quiero decir? Ah, qué bueno, hay una mediación que es voluntaria. Imagino que me servirá. No, no te sirve. Si vos quisieras hacer un juicio civil, si te va mal en la mediación que la ley califica de voluntaria, tendrías que transitar igualmente el procedimiento de mediación que la ley califica como obligatorio. Ese es el primer punto que les quiero aclarar. No hay una mediación voluntaria que sirva para abastecer los requisitos de admisibilidad de una demanda. Milagros. Hola, profe, perdón que consulte, pero ¿no es medio redundante? O sea, es redundante claramente, porque si es voluntaria y después es obligatoria, dos veces, no es... Y por eso que la ley merece tantas críticas. Yo lo que pretendo desde aquí hoy es adelantarles a ustedes todas las cosas que le van a hacer ruido y le van a crujir por todos lados. O sea, la primera es que cuando lo vean en la teoría, un requisito esencial es la voluntariedad. Cuando enfrentan la ley van a ver que hay una que dice que es voluntaria y una que es obligatoria. Pero la única que a nosotros nos sirve es la obligatoria para lograr interponer una demanda. Ok. A ver, ¿por qué pasa esto? Yo entiendo que es para cuidar las incumbencias profesionales. Porque, ¿qué ocurre? La mediación obligatoria, los mediadores son abogados de la matrícula, que se inscriben en el registro de mediadores y cumplen todos los requisitos que marca la ley. Buenísimo. Ahora, la voluntaria es un poco más abierta. Pueden tener lugar otras profesiones en el rol de mediador. Entiendo que hay un centro de mediación, por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos, hay un centro de mediación en el Colegio de Escribanos, como que abre un poco el juego a otras profesiones. Ahora, si yo tengo un problema con Milagros y, y estoy por hacerle juicio, y te digo, mira, Mili, te voy a citar a una mediación voluntaria ahí en el Colegio de Psicólogos. Y vos decís, bueno, dale, vamos. Genial, no hay problema. Y el día de la mediación no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Yo te pido 100 y vos me decís, no, como mucho llego a 50. Bueno, no hay arreglo. Entonces, ese acta que van a levantar de que no hay acuerdo no sirve para interponer una demanda civil. Yo con ese resultado negativo tendría que irme ahí con la cabeza gacha y disparar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. O sea, ahí ya enfrentamos la primera, fíjense, ¿no? Alguien que totalmente razonable, estudiante de cuarto año de Derecho, ya en los primeros 10 minutos de clase le hace ruido semejante cosa en la ley de mediación. Bueno, sí, tenés razón, Milagro, es un delirio total. Vos vas a esa mediación, no hay posibilidad de arreglo y vas a tener que ir a otra, a la que la ley describe como obligatoria. ¿Por qué obligatoria? Porque es ineludible
como requisito de admisibilidad de un escrito de demanda civil. Recuerden que esto es una clase de procesal civil, porque ustedes dirán, ah, pero yo leí el artículo 4, creo que es. Hay un montón de excepciones a la mediación. Bueno, ninguna es civil. Ahí aparece el proceso laboral, el proceso contencioso, obviamente las causas penales. Entre las excepciones aparece, bueno, sí, hay civiles, el desalojo y los juicios de ejecución. Pero después no hay excepciones. Las causas civiles todas van a mediación. Hay una materia que no va y su excepción es jurisprudencial y es la usucapión. O sea, ustedes no la van a encontrar en las excepciones, si no me falla la memoria, del artículo 4, pero es jurisprudencial. Porque ahí qué pasó. Ahí hago un pequeño paréntesis y me voy por las ramas. Algún vivo descubrió que era más barato homologar un acuerdo trucho de usucapión que transmitir una propiedad y pagar todo lo que hay que pagar para transferir un bien inmueble. Entonces, ¿qué hacían? Decían, che, no, mirá, ¿qué vamos a pagar? Toda una escritura, todo un impuesto, un lío terrible. Te tiro una mediación por usucapión, arreglamos ahí, después se homologa, inscribimos la sentencia. Eso es infinitamente más barato que hacer una escritura de compraventa. Entonces más de uno se avivó y los jueces dijeron, no, pará. El sistema de derechos reales es de orden público. Entonces no voy a homologar el acuerdo, declaro la inconstitucionalidad de ese artículo en tanto no prevé la usucapión como exenta de mediación y ordena transitar el proceso de conocimiento para prevenir estafas procesales. Entonces, y es la única civil. Después hay una excepción general que podría caer dentro del fuero civil, que es que los protagonistas sean niños, niñas y adolescentes. En ese caso tampoco podría haber mediación. Pero después el resto de las materias civiles son todas materias mediables, chicos. Son todas mediables. Hubo varias manos levantadas, creo que una era la de Ale. Sí, no, porque me vuelvo un poquito para atrás porque me aclaraste un poco con la teoría lo que en el tráfico comercial de casi 40 años vengo observando hasta que llegó este instituto de la mediación obligatoria prejudicial. La experiencia es que nunca llegamos a ningún acuerdo, he estado de un lado y del otro. Es decir, ¿por qué? Porque por lo general la gente no quiere ir a juicio, con lo cual cuando vos tenés un problema o un acreedor tiene problema con vos, o vos tenés problema con un deudor, tratá de agotar siempre instancias y mucho más. Bueno, acá en el interior, que te conocés, que qué sé yo, arreglemos, pagame, buscale la vuelta, qué sé yo. Ya cuando llegás a las mediaciones, porque todo eso viene fracasando. Y sí. De modo que en la Y mediación... tampoco se va a, digamos, a develar ahí el santo grial. No. Si la parte, como vos bien dijiste, si quieren arreglarlo van a hacer. Lo que pasa es que esto tiene muchos problemas, chicos. Yo no quiero hacer de esto una... Es una clase de práctica, ¿no? No quiero hacer una declamación ni una apología ni a favor ni en contra. Eso pretendo que el pensamiento crítico de ustedes lo haga por sí mismo. Nada más plantearles cuáles son los problemas. Hay más problemas, que a partir de lo que dice Ale, por ahí está bueno ponerlo de manifiesto. Todo el contexto argentino es una suerte de mecanismo de incentivo por un lado y de desincentivo por el otro. Porque en una economía con inflación creciente y con tasas judiciales pasivas, el incentivo que vos provocás en el sistema es la de estirar los juicios, no la de hacerlos cada vez más cortos. O sea, traten de imaginárselo, chicos, ¿no? Imagínense lo siguiente. Alguien a ustedes les reclama 1.000.000 de pesos hoy. ¿Y cuáles son los datos que vos tenés? Primero que hay una inflación anual del 30% por lo menos, por ser benévolo. Y el otro dato que vos tenés es que la Suprema Corte de la provincia tiene como doctrina legal la tasa pasiva. Eso en la práctica funciona como un incentivo para no pagar.
Porque bueno, capaz que alguien en el tráfico comercial esto lo conoce mejor que yo, pero yo agarro el palito ese que vos me estás pidiendo, me compro unas letras del Tesoro y la otra mitad la pongo a plazo fijo y dentro de un año te pago el palo, te pago los intereses a tasa pasiva y encima me llevo una moneda para irme a comer a un restaurante el fin de semana. Entonces, eso es un incentivo para no pagar, chicos. Y además el plazo que transcurre juega a favor también del deudor, porque el acreedor se va desgastando y dice, bueno. Y la plata que tenés que poner. Claro, entonces a los 2 años te termina arreglando por menos plata o porcentualmente que la propuesta original que le hiciste y además devaluada por esto que vos estás explicando, que vos podés, y si tenés una actividad comercial que la podés hacer reproducir ese dinero. Olvídate, yo di un ejemplo financiero, pero vamos a imaginar que yo soy, no sé, un productor de vino. Alejandro me demanda a mí no por 1 millón, por 100 millones de pesos. Que yo efectivamente se lo debo. Vamos a suponer que, bueno, se me complicó. Ahora, yo agarro toda esa masa de dinero, lo pongo a producir y no le saco el 30%, 30 y pico por ciento de un plazo fijo, de una vuelta financiera. Capaz que le saco el 300%. Entonces, fíjense lo injusto que es. Yo estoy tomando como financiación deuda de Alejandro, que a mí me sirve para ganar dinero, y al final del camino yo le tengo la deuda licuada, gané plata. Es maravilloso si lo ve desde el punto de vista empresarial y financiero. Entonces todo es un sistema, hay que verlo todo como un panorama de incentivos y de desincentivos para hacer ciertas prácticas. Entonces, si vos realmente quisieras que la gente arregle rápidamente, tendrías que prever otros contextos, ¿no? Tasas más altas, algo directamente relacionado con lo que vimos en la clase pasada, mayor flexibilidad con la prueba anticipada. Nosotros vimos en la clase anterior prueba anticipada. Imagínense cómo cambiaría la cuestión en la mediación si yo voy con el dictamen pericial en la mano. Ahora, el Código Procesal sigue pidiendo la nota de urgencia o de medida de prueba que se están por perder. Entonces yo no tengo, una vez más, si ahí tengo un incentivo, seguramente me encuentre con que algún juez con criterio restrictivo no me va a hacer lugar. Ahora, si justo me toca un juez, entre comillas, progresista y me deja producir prueba anticipada, yo podría llegar a la mediación con el dictamen pericial en la mano. Entonces no es lo mismo. Mirá, acá me dice que el invitente sos vos, ¿vas a pagar o no? Puedo llegar con el daño ya cuantificado por un perito. Mirá, acá el perito te puso la responsabilidad prácticamente a vos y dice que es tanto. ¿Vas a pagar o vamos a juicio? Bueno, seguramente muchos de esos casos se arreglarían antes, y la mediación serviría. Entonces, todo es un mecanismo armónico o inarmónico de incentivos y de desincentivos. Y no van todos para el mismo lugar, se mueven en forma caótica. Con la prueba anticipada ustedes van a encontrar algunos jueces que la dan, otros que no la dan. La mayoría se aferra al criterio de que si no está la nota de urgencia o de prueba que se va a perder, no hacen lugar. Pero si justo te cruzás con uno un poco más moderno, por ahí sí, y podés ir a la mediación con el dictamen pericial ya en la mano, y ahí tenés más chance de arreglar. Entonces, para no cargar las tintas porque si esto lo está escuchando alguien que es mediador, seguramente no le va a gustar lo que tengo para decir. Pero qué sé yo, lamentablemente no hay una experiencia demasiado satisfactoria para el justiciable, porque acá alguno me podrá decir, no, bueno, pero la estadística dice que se descomprimió el sistema de justicia. Primero que no se descomprimió. Y segundo, acá estamos pensando en el justiciable, no en los juzgados. Acá el protagonista de la garantía del debido proceso es el ciudadano. No ni los jueces, ni nosotros, no. Estamos pensando en la vigencia de la tutela judicial continua y efectiva y de la garantía del acceso irrestricto. Artículo 15 de la Constitución bonaerense. Y la mediación no ayudó mucho, porque como no están los incentivos,
muchas veces las personas no llegan a ningún acuerdo. Y encima en el medio se encarece, porque ustedes se imaginarán que contratar a un abogado para ir a una mediación no es gratis. Te cobra por lo menos 7 IUs. Hoy el IUs está más o menos 50.000 pesos. Así que Profe, saquen la cuenta ustedes, es bastante plata. Son 350.000 para empezar. Sí, y también a ese mediador se le regulan horarios, ¿no? sí, se le regula más adelante, pero uno tiene que pagarle un IUs de anticipo. Así que estás ya por lo menos en 8 IUs, más el dinero que cuesten las notificaciones. Que eso introduce todavía más ruido, porque acá aparece, en realidad no aparece, ya estaba dando vueltas, ¿no? Pero digamos que sale a la luz una nueva franja de casos no rentables, que quedan como una suerte de limbo sin protección judicial en la práctica. ¿Por qué digo no rentable? Imagínate vos, Eugenia, salís en tu auto y vengo yo de atrás, apurado, ¿viste? Porque salimos de la facu y tengo que llevar un almuerzo, te choco de atrás, te rompo el paraguas. Y vos decís, Guille, hermano, me venís a romper. Bueno, vamos a mediación. Y después te encontrás que el daño tuyo en realidad es de, supongamos, 500.000 pesos, ¿no? El abogado que te va a atender te va a cobrar 7 IUs. Mira, voy a abrir, por lo menos, 7 IUs por lo menos, suponiendo que agarres uno barato. A 49.750 pesos el IUs. Tenés 7 para el abogado, 1 para el mediador. Son 8 IUs. Eso te da un total de 398.000 pesos. Supongamos que se sumen 2 cartas de documento para notificar, que vale más o menos 25.000 cada una. Tenés que poner 448.000 pesos para recuperar, para intentar recuperar 500. Y tu abogado te va a pedir el 20% de lo que vos recuperes. O sea que, y en una mediación vos jamás vas a recuperar el total, porque para eso vamos a juicio. O sea que vos estarías gastando 448.000 pesos, supongamos que ese día que fuimos a mediación estoy de muy buen humor y te doy 400, o sea, ya estás en 48.000 a pérdida y tu abogado te va a sacar el 20, te va a pedir el 20, que te da un total de 80.000. Más 448.000. Vos tenés que invertir 528.000 pesos para sacar 400.000. Claramente está pérdida. Entonces eso no es rentable. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad cuando se da una situación así? La gente arregla el auto y simplemente pierde el dinero y sigue con su vida. Ahora, esto no es solución de conflictos, esto es supresión de conflictos. Nosotros, creo que el preámbulo de la Constitución habla de asegurar un montón de valores, entre ellos la justicia, lo que impediría suprimir conflictos. El sistema tiene que tratar de canalizarlo para arreglarlos, no para suprimirlos. Entonces tiene un montón de problemas, no es solamente la ley. Bueno, dije que no me voy a ir por las ramas con esto, al final terminé hablando un montón. Pero me interesa que ustedes lean los textos y formen su propia opinión. Y la clase que viene, si quieren, charlamos un poco de qué es lo que opinan. Yo en la práctica encuentro, o sea, en la práctica no, me refiero en los resultados que trae, una tasa de éxito bastante baja. En general, las personas van disconformes. Porque por toda esta dinámica, todo este contexto, se traduce en que los demandados en realidad lo que pretenden es estirar la solución y no intentar llegar a un acuerdo en esa etapa. Que se traduce en ofrecimientos muy bajos, ¿no? Porque es costo-beneficio, ¿no? El demandado dice, bueno, a mí me conviene estirarla. Salvo que vos aceptes arreglar por estas chirolas. En ese caso sí es un negocio. Por eso la gente se va muy disconforme en las mediaciones, porque los ofrecimientos suelen ser muy bajos. O sea, como el negocio es estirarlo, para que no estirarlo sea negocio, yo me tengo que sacar del problema de encima por muy poco dinero.
Entonces eso se traduce en ofrecimientos bajos. Agostina. Profe, yo quería preguntar si está cargado lo que decías recién sobre la mediación en los casos de usucapión. No sé si está cargado el No, creo fallo. que no está la jurisprudencia, creo que no está. Porque no hay un caso que yo te pueda decir, este es paradigmático. Y como me gusta seleccionar bien los artículos y no mandarles, no cargarlo de lectura, creo que en algún momento lo pusimos, después lo saqué, ya ni me acuerdo. Si les interesa, tengo No, jurisprudencia, pero tampoco pretendo cargarlo sí, demasiado de lectura. Tienen que saber eso. no, no, está bien. A mí me interesa por yo trabajo en un juzgado civil y comercial y bueno, me gustaría en el caso de que no presenten el acta de mediación, nada, hablarlo capaz, el ¿Y criterio. qué? ¿Y nunca lo viste eh, este caso? ¿Nunca viste un caso así? No me acuerdo, le hablé a un compañero recién y le pregunté y me dijo, hace poquito saqué una, pero no se acuerda muy bien y Mira, lo vamos a ver mañana en el trabajo. Lo que sí, porque obviamente, si no acompañan el acta, no damos el inicio y le sacamos el previo. Pero no me acuerdo en este caso de la usucapión, no sé si me pasó. en Usucapión, mira, es así. Obviamente no todos los juzgados hacen lo mismo. La mayoría declara la Ay, se me cortó. inconstitucionalidad del artículo 4 en tanto no prevé la usucapión como una excepción a la mediación previa y su fundamento es que el sistema de derechos reales es de orden público y una ley provincial no podría generar un rodeo a través de esas normas para llegar a un resultado diverso. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que los abogados solemos hacer? Si yo tengo que iniciar una mediación, una usucapión, no inicio mediación. Presento directamente la demanda y planteo la inconstitucionalidad de que no existe la excepción. Y probablemente el juez da curso. Si me encuentro con un juez que no compra este argumento, bueno, me mandará mediación previa. Qué sé yo. Acá yo estoy describiendo lo que mayoritariamente ocurre. Pero seguramente haya juzgados que acepten la mediación previa. Bien, hasta ahí con el primer punto. Vamos por el segundo. ¿Cómo se inicia? Se inicia a través del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas. Yo ahora les voy a compartir pantalla y les vamos a mostrar o intentar mostrar cómo se inicia. A ver. Guillermo, me retiro. Sí, anda tranquilo, no hay problema. Tengo que manejar hasta La Plata. Anda nomás. Gracias, hasta el sábado. Nos vemos. Bien, ahí voy, Bueno, este es el portal, creo que la primera vez que entramos, este es el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que tiene tres pestañas o tres banners, uno de notificaciones, otro de presentaciones y uno de autorización de expedientes. Si yo quisiera solicitar sorteo de mediador, tendría que ir a inicio de causa, porque imagínense, es la primera vez que el Poder Judicial va a tomar conocimiento del requerimiento de lo que en el futuro sería una pretensión. Así que yo tengo que iniciar mi proceso desde cero. Departamento de La Plata. Acá ustedes van a buscar la receptoría general. Ahí está. ¿Por qué aparecen varios órganos? Aparecen los juzgados de paz, todos, del departamento judicial, ¿no? Aparecen los órganos de turno, uno de cada fuero. Aparecen las cámaras, esto es para las quejas. Si yo tuviera que iniciar una queja, también es por acá. Y finalmente el que necesito yo, que es Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial.
El escrito es muy sencillo. Solicita sorteo de mediador. Iría al fuero civil. El monto se suele dejar en blanco, salvo que ustedes tengan un monto específico. Y fíjense, chicos, acá están todas las materias que la Corte tiene catalogada, ¿no? Como pretensiones, ¿no? Y acá van a tener que elegir la suya. Yo le pondría alguna vinculada a los daños acá. Daños y perjuicios. Uso de automotores con lesión o muerte. Localidad La Plata. Acá obviamente se cargan los nombres primero del requirente y después del que va a ser el futuro demandado o requerido, se le dice en mediación. Y en el texto lo que se va a colocar es un escrito dirigido al jefe de receptoría. No es estrictamente ni la demanda civil, ni un escrito judicial, no, es un escrito directamente al jefe de receptoría. Parecido a este. A ver. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de patrocinante de la parte requerente con el objeto de solicitarle tenga bien proceder al sorteo de juzgado interviniente y mediador a los efectos de dar cumplimiento con el procedimiento de lo establecido en la ley 13.951. Fíjense lo simple y lo sencillo que es. Es un escrito dirigido al jefe de receptoría. Esto ustedes lo copian y lo pegan en el editor. Acá. Y listo. Yo le cambié la letra porque me gusta más esta. Ahí está. Lo acomodamos un cachito y listo. A mí en lo personal me resulta más cómodo trabajar en un Word y después en el editor de texto del sistema. Es bastante rústico. Pero fíjense, es muy sencillo. Dos líneas, literalmente dos líneas. Archivo adjunto, acá tendría que ir la copia del DNI, si fuera una persona física, o la constancia de quit, si fuera una persona jurídica. Y con eso ustedes ya están solicitando el sorteo de mediador. A los pocos días ustedes van a recibir, quizá al otro día, pero últimamente no está tan rápido. Pero digamos que en cuestión de algunos días ustedes deberían recibir un correo electrónico de la Receptoría General de Expedientes con la noticia de que la causa efectivamente fue sorteada y les va a comunicar también el número de juzgado que les salió sorteado y también los datos del mediador. Y con eso ustedes están listos ya para comunicarse con el mediador que les tocó sorteado y a fin de coordinar los detalles de esa futura mediación que necesitan hacer. La verdad que esta parte, la de la mediación, es bastante informal. ¿Qué quiero decir? Al mediador se lo contacta por teléfono, básicamente, por WhatsApp, anoticiando que salió sorteado. Y fíjense este, a ver, les voy a mostrar uno. A ver. A ver, esperen que no encuentro uno civil. A ver si tengo uno civil.
Fíjense, este es civil. Ah, pero no tiene mediación. Bueno, no importa. Vamos a mostrar esto. Te llega algo como esto. Fíjense, aparece la carátula completa del juicio, ¿no? Número de expediente, carátula completa, fecha de inicio y número de juzgado. Si esta materia fuera mediable, abajo de esta línea aparecen los datos del mediador. Pero van a recibir un mail de estas características, con todos los datos del sorteo. Yo ahora si encuentro uno civil, se los muestro. Mientras voy hablando, voy buscando. Una vez que ustedes tienen los datos del mediador, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto. Puede ser por mail, puede ser por WhatsApp, puede ser por llamado telefónico. El procedimiento es bastante informal, porque en realidad lo que ustedes necesitan es ponerse de acuerdo para después establecer primero la fecha de la audiencia de mediación y después el régimen de notificaciones. Porque si ustedes van a ver la ley de mediación, dice que las mediaciones se notifican por cédula, o sea, la audiencia se notifica por cédula. Lo cierto es que después, en la práctica, ese no es el medio más habitual. Suelen notificarse o por carta documento o por lo que se llama notificador ad hoc, que básicamente somos nosotros haciendo de notificadores. Pero ya vamos a llegar a ese punto. No, bueno, no encuentro otra civil. Pasa que el buscador del mail es medio complicado. A ver este. No, bueno, no importa. Entonces, se comunican con el mediador. Una vez que logran hacerlo, ¿qué va a pasar? Con él van a coordinar la fecha de la audiencia. Eso es quizá la única, entre comillas, ventaja que tiene el requirente, ¿no? Poder acomodarse la fecha de la audiencia. Porque eso se coordina con el mediador. El mediador te dice, che, ¿te parece para tal día? Bueno, sí, dale. Y la fijan entre los dos. Simultáneamente, el mediador les va a decir cuál es la documentación que ustedes tienen que mandarle. Les va a pedir la impresión de esa carátula, o sea, ese mail que les mostré recién, en PDF, ya no sería impreso, sería en PDF, y le va a pedir también la fotocopia del DNI del cliente o la constancia de quit, y le va a pedir la declaración jurada de datos. Bien, cuando les pida la declaración jurada de datos, ustedes tienen que saber que tienen que llenarla en el sistema Mediare, que es una plataforma del Ministerio de Justicia de la provincia. O sea, no son los datos que ustedes acompañaron en el lugar que mostré recién. No, son los datos que vamos a cargar en el sistema del Ministerio de Justicia, que ahora mismo estamos entrando para que ustedes lo vean. Porque si no, ustedes se van a preguntar, ¿pero qué onda? Yo acabo de ingresar unos datos, ahora lo tengo que ingresar de vuelta. No, es una plataforma completamente diferente. ¿Por qué? Porque el órgano de control de las mediaciones prejudiciales obligatorias es el Ministerio de Justicia de la provincia. Entonces repasemos. Se comunican con el mediador. El mediador le va a pedir carátula completa en PDF. Le va a pedir declaración jurada de datos, que es esta que ustedes van a tener que hacer acá. Yo, a ver, voy a intentar, a ver si puedo poner nueva declaración. Ahí está. Ahora vemos el caminito. Declaración jurada de datos. Les va a pedir el anticipo honorarios, equivalente a un ius, salvo que el cliente tenga beneficio. Si tiene solicitado el beneficio, no. Pero si va sin beneficio, hay que pagarle un ius. Le va a pasar el CBU y los datos de la cuenta. Así que ustedes le van a tener que mandar, además de todo lo otro, el comprobante de que está pago el anticipo. Esta declaración jurada, chicos, no tiene mucho misterio. Ustedes tendrían que llenar acá con los datos que recibieron en el mail, el número de la causa,
la materia, acá nosotros le habíamos puesto daños. La carátula completa que ustedes la sacan del mail como el que les llegó. El monto, departamento judicial. O sea, esto no tiene mucho misterio. Yo acá no voy a seguir porque si no empiezo una declaración jurada nueva, que a mí me quedaría como abierta y en blanco. Pero fíjense que las pestañas que hay acá son bastante sugerentes de lo que viene, ¿no? Yo acá tendría que poner los datos del actor, los datos del futuro demandado, si es que hay algún tercero, la declaración jurada de domicilios, ahora vamos a hablar de domicilios, y en el paso 6 la termino de generar. Yo ahora la voy a cerrar, chicos, si no me queda abierta. Ahí me hizo una pregunta, Milagros. No, era porque justo va a haber una boludez, perdón, capaz ya lo explicaste en algún momento y yo no me di Pero cuenta. No, porque vi que cuando dijiste lo del monto, tipo, estaba como la opción de ponerlo en dólares. Tipo, también se puede. sí, se podría Ah, poner en moneda extranjera. ah. No, Porque era. ya se discute una obligación en moneda extranjera. No es algo usual ponerlo en moneda extranjera. Asumo que es por si el Código Civil permite la utilización de varias, o sea, de moneda diferente a la de curso legal dentro de la nación. No, era por Así si que si el vos... IUS se podía pagar, tipo. Se puede pagar con moneda extranjera, no pasa nada. No, o sea, ahí depende del mediador. Si el mediador acepta que vos le mandes dólares, creo que no habrá problema. No Yo hay, digo en que la no. mediación no hay una norma sobre eso. Como es pretende ser más informal, yo Ok. asumo que eso está ahí por si el fondo de la materia implica obligaciones en moneda extranjera. Ah, ok. Ahí me levantó la mano primero Santiago y después Camila. Santi. Sí, una consulta. Yo estuve leyendo la ley en familia y quería preguntar si los plazos se cumplen tipo a rajatabla y nada, si puede derivar en alguna consecuencia. Porque nosotros Pero dimos... pará, porque algo de lo que vos me decís me hace ruido. La ley de mediación en familia, ¿leyeron? Sí, no sé por qué, pero es como que... quería preguntarte eso, porque la estuve viendo y qué pasa, por ejemplo, si vence el plazo. Yo me acuerdo que daba como 60 días, que era prorrogable en esta situación. No, en realidad, a ver, hay plazos, lo que pasa es que los plazos son más bien cargas, no son obligatorios. La consecuencia que vos tenés si no iniciás una demanda después de los 60 días de cerrada la mediación es que le vas a tener que pagar los honorarios al mediador. Se lo paga el Ah, ok. requirente. Genial, genial. El Gracias. requirente es el que está buena. La iba a decir más adelante, pero bueno, aprovechamos la oportunidad. Tenés 60 días. Si no tenés que pagarle al... Pero digamos, obligatorio no hay nada. Si vos querés hacer una mediación, no llegás a ningún arreglo y después decís, bueno, ¿para qué voy a hacer el juicio? La verdad que esto no vale la pena. No hay ningún problema. Lo que pasa es que vas a tener que afrontar los honorarios del mediador. Pero sí, está buena tu apreciación. Después hay una serie de plazos que son medio decorativos. Dice algo así como que vos deberías presentarte al del mediador, algo así como en 2 días, si no me falla la memoria. Eso la verdad que no, no sé si se cumple o no se cumple, pero digamos, si vos en vez de presentarte en 2 días lo haces en 3, no pasa nada. Y si lo haces en 10, tampoco. Ahí me levantó la mano Milagros. ¿Puede ser? No, Camila, Si digo. soy yo. Claro, yo no. No, yo tenía una duda con respecto al texto que mandaste recién sobre el inicio de la solicitud de mediación para copiar en el portal, que no lo encuentro en el material, me aparecen todas planillas. Ah, son las planillas que va generando el sistema. No, la nota esa no está en el material, o creo que no está. Pero no importa, fíjate que son dos, literalmente eran 2 renglones, o sea que no, quizás tampoco valga la pena compartirlo. Y básicamente es pedir que te sorteen un mediador. Y es más, está como estirada a 2 renglones. Podría ser, hola, solicito me sorteen el mediador, y sería también en un renglón. Bien, volvamos a lo nuestro.
Una vez que completamos todo eso, el mediador nos va a preguntar acerca de la manera de notificar. ¿Cómo querés que notifiquemos la audiencia? O sea, recordemos, ¿no? Eso ya le acompañamos. Esa declaración jurada de datos del Ministerio de Justicia. El anticipo de honorarios. La carátula completa del juicio. O sea, ya tiene todo. De común acuerdo se fijó la fecha de audiencia. Y el mediador pregunta, ¿y cómo lo notificamos? ¿Cómo lo querés notificar? Bien, ahí las posibilidades son tres. Cédula, carta documento o telegrama o notificador ad hoc. La de cédula mucho no se usa porque es más lenta, o sea, seguiría el circuito de mandamientos y notificaciones. Bastante lento, o sea, no sé si bastante lento, pero digamos más lento que mandar una carta documento o en la figura del notificador ad hoc. ¿Cuándo se usa carta documento? En general, se usa carta documento cuando hay que notificar algo fuera de la ciudad. Es más rápido que ir con una cédula por mandamientos y notificaciones y en definitiva también es más barato. Una carta documento cuesta 25.000 pesos, se notifica capaz que pasado mañana y ya está. En cambio una cédula tiene que ir a la otra ciudad, tiene que repartirla a un notificador, el notificador devuelve un informe, es un circuito que tarda bastantes días. ¿Y el notificador ad hoc qué onda? Bueno, el notificador ad hoc está previsto en el decreto reglamentario, por eso es importante que lo lean, y consiste en que los propios abogados de la parte requirente llevan la cédula en la mano. O sea, el mediador confecciona la cédula, la imprime, la firma y te la da en la mano a vos. Te dice, toma, llévala vos. Eso es el notificador ad hoc. Por supuesto, chicos y chicas, que el notificador ad hoc tiene que cumplir con los parámetros del acuerdo 3397 sobre notificaciones. El acuerdo 3397 habla de la actividad de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y Archivo Civil. Y entre un montonazo de artículos que tiene un capítulo que habla de los deberes del notificador. Entonces, si ustedes el día de mañana asumen la responsabilidad de notificar ad hoc una audiencia de mediación, deben cumplir con esos parámetros. O sea, no tienen que tener un rol neutral, no se pueden poner del lado de la parte. O sea, ahí ustedes están haciendo de notificador. O sea, no pueden ponerse a charlar con el requerido. Se limita a la entrega de la cédula y a tomar nota de las circunstancias. Mateo. Profe, ¿puede ser que se ponga el mismo mediador como notificador ad hoc? No, a veces lo que hacen es, si el estudio de mediación es grande, tienen empleados que lo hacen y te lo ofrecen. Al mediador no lo veo llevando una... Podría ser, no está prohibido. Podría ser. No la veo. Porque yo estoy Profe, haciendo la PPS con Danisa Vázquez, no sé si la conoces, No. y me ¿Y dijo va? que alguna vez, Danisa Vázquez, ¿Pero va a claro, que llevarla? alguna vez ha ido. Ah, una vez. La primera y no fue más. No, es raro. La verdad nunca lo vi. No, nunca lo vi. profe, Me ha pasado, sí, que el estudio tenía empleados que la llevaban, pero nunca lo vi al mediador. Sí. que mi novio es mediador y yo lo he acompañado a notificar varias veces. Mirá vos, ¿en serio? Sí. Y está acá al lado mío escuchando la ¿Y lo clase. hace gratuitamente o a título oneroso? Gratis, dicen. Mirá vos, bueno. Que no me mate por mis consideraciones respecto de la mediación. Seguramente algunas las comparte y otras no tanto. Pero que no se lo tome a mal. Soy un abolicionista de la mediación, como ustedes estarán sospechando. Pero no tiene nada que ver con los mediadores. Es simplemente con el rol poco reflexivo a veces de los legisladores. Bien. Así que el notificador ad hoc tiene que cumplir con las previsiones de la 3397 y fundamentalmente
practicar el informe, que después es el que uno le devuelve al mediador con la copia de la cédula firmada por el requerido en la mano. O sea, ¿cómo es la onda? Uno va a tocar timbre, hola, ¿está María Eugenia? Sí. Bueno, tengo una cédula. Buenísimo. Sale y la agarra. Y yo de eso dejo una constancia, hago como un mini acta. Ese es el informe. Entonces, ¿qué le doy al mediador? La copia de la cédula con la firma de recibida por la parte requerida, elaboro mi informe y se lo doy al mediador, que lo mete en la carpetita que ya formó junto con todo lo anterior que me pidió. ¿Cómo se desarrolla la mediación? O sea, ustedes deberían hacerse un cuadrito que diga actos de inicio, ¿no? Inicio, contacto con el mediador, fijación de audiencia, todas las notificaciones. Acto de desarrollo y de finalización. Esa sería una manera de ordenar lo que describe la ley. ¿Cómo se desarrolla? A través de una o de varias audiencias. O sea, una audiencia es una reunión. Creo que no lo dije, pero una audiencia es una reunión. Formal, ¿no? Obviamente. Con presencia del mediador y de la otra parte, que debería concurrir personalmente. Salvo que sea una persona jurídica o que esté muy lejos, obviamente. Pero la ley pretende que las partes concurran de manera personal. ¿Cómo prepararnos? Acá algunos consejos prácticos. La otra parte no tiene ni idea de la pretensión nuestra. Así que probablemente el primer contacto que tenga con nuestro requerimiento sea ese día. Así que yo les sugeriría que vayan munidos de fotocopia de prueba documental, como para poder dárselas en el momento, y que la otra parte se las pueda llevar o analizarlas en el momento. Y no estaría mal también tener una suerte de liquidación de los rubros de daños. Es una manera de tener la pretensión bien clara. Desde el punto de vista de la relación con nuestro cliente, es fundamental tener una charla previa, una buena charla previa, que básicamente tendría que abordar por lo menos dos aspectos. El primero tiene que ver con habilidades blandas, si se quiere, ¿no? Hay que prevenirlo de que la audiencia de mediación quizás no resulte algo frustrante. Las personas van esperando respuestas positivas y muchas veces se van con un ofrecimiento sensiblemente menor a lo que esperaban. Y en segundo lugar, una vez que está conversado eso, hay que tener bien claro cuáles son los límites de la pretensión del cliente, ¿no? Me refiero a una suma por la cual el cliente puede llegar a arreglar y un escalón por debajo del cual no hay arreglo o no hay posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque queda medio desprolijo ponerse a hablar de plata en el momento. A veces los abogados piden salir afuera, le explican cuáles son las condiciones y las consecuencias de arreglar o no arreglar, las posibilidades de éxito en un futuro juicio. Queda poco elegante hacerlo ahí adelante de todo el mundo. Entonces lo mejor es eso, charlarlo antes. Se arregla hablando. Es muy sencillo, imagínenselo, ¿no? Uno le dice al cliente, che, mira, vos pediste $1.000.000, probablemente como mucho te den 500. ¿A vos te sirve eso? Al cliente hay que preguntarle si le sirve o no. Y ahí uno empieza a explorar. Por ahí te dice, y sí, me sirven, 600 me sirven. Entonces uno ya sabe que tiene que correr la pretensión un poco más para arriba. Y a partir de ahí intentar negociar. Ahora, si nosotros vamos sin hablar absolutamente nada, está bien, eso se puede arreglar porque uno pide salir afuera y le explica al cliente, che, mirá, no quieras pegarle, esto es así, habitualmente pasa esto. Para evitar situaciones incómodas. Ahí si está el esposo de la compañera no me deja mentir, pero yo me ha tocado ir en mediaciones donde he visto que la aseguradora no le quiere pagar a su asegurado y le da una suma irrisoria, entonces el otro le quiere pegar porque dice, loco, yo ya te pagué y vos no me querés. O sea, ese tipo de cosas hay que tratar de evitarla porque no queda bien. No, son situaciones muy incómodas. Ahí uno se tiene que levantar, se tiene que ir, chicos. No.
Hay ciertos contextos que son para el diálogo y otros que no lo son. Si la audiencia se pone picante por el motivo que sea, uno se levanta y se va. No, porque la obligación es de ir, ni siquiera hace falta hablar nada. Esa también me ha pasado. Ir y que el abogado de la contraparte dice, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mirá, tengo otra audiencia ahora en 10 minutos, venía a decir que no hay posibilidad de arreglo, me voy y el acta la paso a buscar otro día. A ese nivel. Entonces al cliente hay que hablarlo, hay que prepararlo, que por lo menos sepa que puede ser beneficiosa, pero que en algún momento se puede volver frustrante. Bien, ¿cómo termina? Hay dos posibilidades. ¿Termina con acuerdo o termina sin acuerdo? Si termina con acuerdo es genial, buenísimo. Se arma un acta convenio, o sea, todo lo que ocurrió se plasma en un acta y se hace una suerte de contrato de transacción en el mismo acta. Las partes lo firman y después se espera que el cumplimiento, ¿no? Se suele dar un plazo para cumplir. Si no hay acuerdo, ahí se forma la famosa acta de cierre, que dice cierre sin acuerdo. Y esa es la que nosotros necesitamos para que después Receptoría General nos tome la demanda. Pues si no te la observan, te dicen falta el acta de cierre, o sea, ni siquiera pasa, no pasa ni de receptoría la demanda. Por eso que muchos autores dicen que se vuelve una condición de admisibilidad formal del escrito de demanda. Si no está el acta de cierre, muchas veces ni te la toman, te la observan. Y a este punto quería llegar. Guarda, chicos y chicas, con el tema de los domicilios, que lo vamos a ver en profundidad la clase que viene, pero el escenario que tenemos que tratar de evitar a toda costa es el de cierre de la etapa de mediación por imposibilidad de notificación. Esta es la etapa en la que nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos para averiguar el domicilio real de la contraparte. Porque si nosotros nos equivocamos acá y el domicilio real se descubre más adelante, en la etapa de demanda, a ver, la demanda va a ingresar porque yo tengo un acta de cierre que dice cierre por imposibilidad de notificación. Buenísimo, la tengo, la demanda avanza. Pero ¿qué va a pasar? Después la demanda tiene que ir al mismo domicilio de la mediación. Lo dice expresamente la ley. Entonces yo voy a tener el mismo problema más adelante. Va a volver a rebotar. ¿Y ahí qué va a pasar? Los abogados van a querer corregir el domicilio real. Y ahí el juez va a decir, entonces resulta que el demandado vive en otro lado. Bueno, entonces ¿saben qué? Váyanse de vuelta a la etapa de mediación, denuncia nuevo domicilio y vuelven a hacer todo otra vez. Entonces, el esfuerzo por el domicilio hay que hacerlo en la etapa de mediación, chicos. Averiguarlo más adelante, o sea, averiguarlo así nomás, digamos, para salir del paso en el momento, y que se descubra cuál es más adelante. Imagínense la pérdida de tiempo, de esfuerzo, porque ustedes ya escribieron la demanda cuando el juez te devuelve a mediación. Entonces no, eso lo tienen que recabar antes. En el mismo momento que inician la mediación, ustedes ya tienen que tener la certeza del domicilio real del futuro demandado. ¿Cómo se hace? Bueno, o averiguándolo por el medio que sea, o sacando el informe del RENAPER. No hay otra. Se paga la tasa y el RENAPER devuelve el dato con el último domicilio registrado de esa persona que estamos solicitando. No le busquen la vuelta porque de otra manera no hay. Por lo menos desde el punto de vista técnico-procesal. Más vale que yo puedo ir y espiarlo para ver dónde vive. Sí, más vale. Desde el punto de vista procesal, yo me cubro con el certificado, con el informe del RENAPER, que te va a devolver nombre completo, DNI, domicilio actualizado y a veces hasta el teléfono aparece. Celular. Entonces, esencial tema de domicilios. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien. Bueno, sí, ¿qué más? ¿Alguien dijo algo? Bueno, chicos, hasta acá lo esencial. Mili, te escucho. Profe, tengo una consulta porque medio me mareé, pero si querés, tipo, la dejo para la próxima clase. Cuando vos te dan, tipo, haces esto de la mediación, ¿no? Y por más de que
ponele que te dan pie, entonces vos continúas con el procedimiento. ¿Eso sería tipo el cierre de eso? ¿Sería como la demanda o vos haces la demanda después y proseguís? Muy buena pregunta la de Emily. Yo lo di como obvio, pero quizá no lo es tanto. La demanda en mediación no se hace, chicos, ¿eh? La mediación viene se después. solicita sin demanda. Recuerden que esto es prejudicial. Todavía no hay demanda. La demanda viene después, con el cierre sin acuerdo. Sí, no hay demanda. Por favor, chicos, no se le vaya a ocurrir pedir una mediación y acompañar la demanda. No. Salvo que estén queriendo interrumpir la prescripción. Ya lo vamos a ver, ¿no? La demanda como acto interruptivo de la prescripción. Pero en general no va sin la demanda. O sea que entonces lo tengo que tomar como 2 etapas distintas. Primero la mediación se cierra, se procede y después yo como abogada, como parte, hago Exacto. Ok, gracias. Exacto. Bueno, Yo chicos, igual, para no marearme. sí. Perdón, también ya que está en base a lo que se dice, para no marearme. O sea, yo lo pido a Receptoría General de Expediente, donde solo digo que se sortee mediador. Exacto. Y en la, sí, como inicio de causa se pone en el token, digamos. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, chicos, vamos a dejar acá porque ya estamos en horario. La clase que viene, si hay preguntas o consultas, arrancamos a partir de ahí y ya después nos metemos de cabeza en los escritos. Muchas gracias. No, gracias a Nos ustedes, vemos el chicos. sábado. Genial, gracias, saludos. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao.